de estar aquí a esta mesa porque, aparte de todos los alumnos que estáis aquí de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja, pues se debe en gran parte al compromiso de las dos Martas que tengo a mi izquierda y derecha. Estamos adoptando y trabajando con ellas desde hace varios años y hoy os han traído aquí, pero si no hubiéramos ido nosotros a daros una intervención, a hablar con vosotros sobre la tuberculosis. Entonces tengo el placer de presentaros a Marta Mas Espejo, que es directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja de la Universidad Autónoma de Madrid, y ella os va a dirigir también unas palabras. Ambas están muy comprometidas con la importancia de la tuberculosis, con los nuevos fenómenos docentes y didácticos, y os van a dirigir unas palabras que esperamos con atención. Y luego le seguirá Marta Fernández Idiago, que ya sabéis todos que es la coordinadora de estudiantes y simulación clínica de la misma Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja. Trabajamos con ellas hace años, siempre están dispuestas a acogernos con mucho cariño y por tanto es un verdadero placer que estén aquí con nosotros. Lo que quiero yo es empezar este Cineforum justificando un poquito por qué estamos aquí, por qué venimos justamente los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja, año tras año. Entonces, bueno, es justificar un poco, pues eso, la relación que tiene nuestra escuela con el apoyo, la promoción, la formación en tuberculosis. Entonces, deciros que, como sabéis la mayoría, nuestra escuela es una escuela universitaria de enfermería, pertenece patrimonialmente a Cruz Roja y está adscrita a la Universidad Autónoma desde 1992, con lo cual, como digo yo, es un win-win. Tenemos lo mejor de cada casa. Y esta escuela, como saben bien mis alumnos, porque se lo digo siempre, es la más antigua de España en funcionamiento. Había otras dos que fueron pioneras, se llevaron muy poquito, pues la nuestra, la tercera. Y aquí estamos. Lo curioso es que desde sus inicios esta escuela ha sido una constante defensora de la promoción y de la formación en tuberculosis y también haciendo materiales formativos, etcétera, etcétera. Y esto es así por dos motivos. Por un motivo histórico, ya con la edad que tiene la escuela, yo no, pero la escuela tiene mucha, y por otro, por un tema de valores de la institución. En primer lugar, pues decir que, como veis en este cartel, que hay montones de ellos, la Cruz Roja como institución ha tenido un compromiso con la lucha, que es la que se llamaba la lucha antituberculosa, años y años y años y años. Y doy las gracias también al Centro de Documentación, que me ha facilitado este cartel, que es uno de los más bonitos, hay unos carteles preciosos, uno de los mejores. Con esta vinculación que tenemos en Cruz Roja, pues claro, la escuela que está en Cruz Roja no podía hacer otra cosa. Pero además es que la fundadora de nuestra escuela, Victoria Eugenia de Battenberg, fue una de las abanderadas y presidía todas las actividades y todas las iniciativas que se hacían en la tuberculosis. O sea, la fiesta de la flor, pues se le ocurrió, todos los dispensarios antituberculosos los presidía. Estaba ella en todas las salsas de temas de enfermería y de tuberculosis. Y ahí también pues implicaba a todas sus amigas que en vez de tomar té se ponían en estas cosas y a formar enfermeras. Con lo cual ahí tenemos ya, la historia está más que explicada. Por otro lado, pues claro, os digo, es un tema de valores. Si nosotros estamos hablando todo el tiempo esta mañana que la tuberculosis es una infección que afecta especialmente a los más vulnerables, a las personas que tienen problemas de adicciones, de desnutrición, etcétera, etcétera, uno de los valores principales de la Cruz Roja, que además nosotros transmitimos a nuestros alumnos, es la protección a esos vulnerables, la promoción de ese principio de justicia, que todo el mundo tenga el mismo acceso a la salud y a la cobertura de sus necesidades. Entonces, no podía ser de otra manera que en una escuela con los valores que tenemos y la historia que tenemos, pues estuviéramos hoy aquí pues apoyando a todo lo que nos pidan, porque la verdad es que todo lo que nos pide María, aunque a veces nos tiene que perseguir un poco el pobre, pero luego yo siempre estoy contenta de venir, pero es verdad que todos tenemos muchas cosas y nos cuesta, pero sí estoy muy contenta de participar hoy aquí, de traer a los estudiantes que sé que luego lo disfrutan mucho y creo que han aprendido un montón hoy, han aprendido cosas que en clase no se aprende, con lo cual pues estoy muy contenta. Y nada, solo dar paso a mi compañera Marta para que contextualice un poco la actividad. Gracias a
a la organización por invitarnos una vez más a participar en esta jornada de tuberculosis. Y bueno, mi intervención va a ser muy breve y voy a hablar un poco de en qué consiste esta colaboración, ¿no?, que hay entre Red TBS y nuestra escuela. Deciros que desde hace 8 años en nuestra Escuela de Enfermería de Cruz Roja hemos tenido la inmensa suerte de contar con la colaboración de la organización de la mano de Javier García Pérez y de Mario Breyer, que nos lo organiza todos los años de manera puntual y perfecta. ¿Esta colaboración en qué consiste? Bueno, pues consiste en una formación, en una actividad formativa centrada en la patología de la tuberculosis, pero no solo como una patología, sino también como una problemática social, poniendo en valor la implicación y el papel de los profesionales de enfermería en este campo. Javier García Pérez, a través de distintos vídeos y de sus explicaciones, les da información a nuestros alumnos de primer curso dentro de la asignatura de Salud Pública y Epidemiología, donde han podido aprender tanto sobre el microorganismo y el tratamiento como sobre el resto de los aspectos psicosociales que conlleva la enfermedad. Y como colofón, siempre recibían una apasionante charla sobre la tuberculosis a través de la historia del cine. Hacía un pequeño cineforum muy entretenido, con muchos cortos y piezas de cine, donde iba explicando un poco pues, el papel de la tuberculosis en algo que es una afición suya, si mal no recuerdo. Desde la escuela tenemos que expresar nuestro más sincero agradecimiento con esta colaboración, y no solo por venir de manera desinteresada, sino por estar siempre dispuestos, independientemente del día, a la hora que propongamos, por hacerlo tan accesible a nuestros alumnos, y también porque nuestros propios estudiantes siempre lo han valorado de manera muy positiva. Siempre al finalizar la actividad se creaba diálogo, resolvían preguntas y cuestiones con ayuda de Javier, y bueno, pues se podía salir con una idea muy clara de qué es esta patología de una manera holística. Esperamos poder seguir llevando a cabo la actividad durante muchísimos más años y que más promociones de nuestros alumnos se vean beneficiados de esto, y en nombre de toda nuestra escuela y en especial del mío, que además coordino la asignatura de Salud Pública, pues gracias a Red TBS. Y nos hace mucha ilusión cuando dentro de unos años hayáis acabado todos la carrera y luego estéis en nuestro hospital y me digáis, yo estuve en aquella charla, en aquella clase, que ya me lo han dicho varios, y es espectacular. Bien, en la red, desde que la fundamos en el año 2013, pues tuvimos muy claro que teníamos que luchar contra... En aquel momento la representante era la tuberculosis, porque es la enfermedad infecciosa que golpea a los estratos más desfavorecidos de la sociedad, con un amplísimo componente individual, económico y sociológico. Entonces teníamos que, como dice muy bien Julio Ancochea, nuestro presidente, hacer en la mejor manera de decir. Nos lo repite muchas veces en el servicio cuando estamos planteando actividades para realizar. Entonces, si queremos difundir la lucha contra la tuberculosis y de una forma más global y más amplia, apostar por la sanidad pública y apostar por una sanidad sin fronteras, que tenemos que tratar e intentar que llegue a los estratos más desfavorecidos de la sociedad, pues tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces lo que hacemos es trabajar desde hace muchos años, y es visitar prisiones, centros de refugiados, centros de drogodependientes. Ahí en la colaboración con Cruz Roja es fundamental, es decir, aquellos estratos sociales más desfavorecidos, y que, lo ha dicho también Ernesto Jaramillo, son el caldo de cultivo ideal, no por el microorganismo, sino por sus condiciones de desnutrición, etcétera. La tuberculosis cuenta como aliados históricos con la desnutrición, con la pobreza, con el hacinamiento y con el bajo estatus económico. Entonces lo que hacemos es ir a transmitirles un mensaje, pero ya sabéis que en pleno siglo XXI la mejor manera de llegar es con la imagen. Entonces tenemos una serie de vídeos documentales, y luego lo cerramos con la historia de la tuberculosis en el cine, porque a mí, que me apasiona el cine, tengo más de 100 películas recogidas desde un mediometraje del año 1912, donde ya se hablaba de cómo la tuberculosis en el cine ha estado ampliamente representada. Como vamos mal de tiempo, no vamos a poner todos los vídeos, pero vamos a poner un par de vídeos solo para que podamos acceder a la celebración final con la entrega de premios. Vamos a hablar en un primer momento. Ya sabéis que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, se ha dicho aquí. En 1882, Robert Koch, en un famoso discurso, el Ufer Tuberkulose, ante la Sociedad Fisiológica de Berlín, estableció los mecanismos microbiológicos que definían la tuberculosis. Ahí tuvo que convencer a uno de los padres de la anatomía patológica, a Virchow, donde le dijo, oiga, esto no es genético, no es hereditario, es infeccioso. Entonces tenemos un vídeo donde hablamos un poco de enfermedades infecciosas, y es el primero que os vamos a poner.
Están ampliamente distribuidos en la naturaleza: suelo, aire, agua, materia orgánica, materiales inertes, hombres y animales. Y son capaces de vivir y desarrollarse en situaciones en las que no podrían hacerlo los seres superiores. Son dinámicos y muy activos, lo que explica las múltiples acciones que pueden llevar a cabo. Estas acciones unas veces son perjudiciales para el medio ambiente, para el hombre o los animales. Otras veces son beneficiosas. Recordemos entre las primeras la producción de enfermedades infecciosas, la alteración de materiales y superficies y la descomposición de los alimentos. Y entre las segundas, los procesos de fermentación, síntesis de vitaminas, descomposición de animales muertos, etc. El hecho que existieran enfermedades que podían transmitirse a las personas sanas se conoce desde hace muchos años. Para las civilizaciones antiguas, antes del nacimiento de Cristo, la aparición de una enfermedad, especialmente si poseía un gran poder de propagación, tenía un origen sobrenatural. En el Antiguo Testamento se recogen estadísticas de contagio de algunas enfermedades como la lepra. Posteriormente, Hipócrates hizo las primeras referencias sobre la existencia de unos elementos invisibles que llamó miasmas o mofetas, afirmando que eran los responsables de la aparición de enfermedades. El médico italiano Fra Castoro señaló en 1546 la existencia de un contagium vivum y unos seminaria morbi, y sugiere que son estas semillas de la enfermedad las que pasaban de las personas enfermas a las sanas. A lo largo de la historia se han sucedido múltiples epidemias, algunas de las cuales fueron un auténtico azote para la humanidad. De la peste existen abundantes referencias en la Biblia y en los libros antiguos. Pero fue en el período entre los siglos XVI y XVIII cuando ocasionó un verdadero terror. En esta época hubo al menos 10 pandemias y murieron unos 25 millones de personas. Pero no ha sido la peste la única epidemia originada por los microorganismos. Otras como el cólera, viruela, gripe, tifus exantemático, sífilis, sida, etc. También pueden servir de ejemplo para comprender el gran poder de difusión que tienen los microorganismos cuando tienen las condiciones adecuadas para su propagación. La demostración de la existencia de los microorganismos es relativamente bastante reciente y está unida al nombre de Anthony van Leeuwenhoek. Este holandés, que vivió entre los años 1632 y 1723, era aficionado al tallado y pulimentación de lentes de vidrio y fue la primera persona que fabricó unas lentes de vidrio con un poder de resolución suficiente como para poder observar elementos de tamaño muy pequeño. Construyó unos 250 microscopios que le permitieron realizar innumerables dibujos y le permitieron describir 3 formas principales de microorganismos: bastones, esferas y espirales, transmitiendo sus hallazgos en cartas dirigidas a la Sociedad Real de Londres. A partir de 1820 se perfeccionó el microscopio compuesto, que había sido desarrollado en 1678 por Robert Hooke, hasta que se llegó a la aparición y desarrollo del microscopio electrónico, gracias al cual se ha podido conocer con detalle la estructura de los microorganismos. Entre 1850 y 1880, Louis Pasteur demostró que los procesos de fermentación eran producidos por microorganismos y que algunos de ellos solo podían vivir en ausencia de oxígeno, y sentó las bases de la bacteriología.
La etiología microbiana de la enfermedad infecciosa quedó demostrada gracias a los estudios que sobre el carbunco llevaron a cabo inicialmente Davén y Rayer en 1850 y que concluyeron en 1876 con los trabajos de Robert Koch, quien posteriormente formuló los criterios que probaban que un organismo específico causaba una enfermedad determinada y que se conocen como los postulados de Koch. A Sonia es una paciente de mi consulta con una tuberculosis multiresistente que ya está en el periodo de consolidación del tratamiento, ya lleva, luego nos lo contará, varios meses con la terapia. Es una paciente muy cumplidora, muy respondedora y que se va a curar enseguida. Antes de enfrentarte a este mundo, ¿qué idea tenías de la tuberculosis? Pues nada, que estaba erradicada completamente. Que ya no existía. ¿Lo veías en la tele o en las novelas antiguas? Claro, sí, y ya está. Románticas. Pero ni en la tele, porque ni se oye ni nada. No he conocido a nadie ni he sabido de nadie. ¿Y cómo fue tu aproximación, tu primer contacto entonces con esta patología? Cuando se lo diagnosticaron a mi hermano. ¿Tú cómo lo encontrabas? ¿Qué síntomas o qué aspecto le Que había adelgazado muchísimo, que tosía muchísimo y estaba como demacrado. Físicamente iba a peor, a peor, a peor. Pensábamos que tenía algo muy grave. Muy grave. A él le ponemos tratamiento y va a mejorar, pero empezamos a hacer el estudio alrededor de tu hermano y nos encontramos con un problema primero con tu hijo. Se les hace los primeros pruebas, análisis y tal, y en un principio da todo negativo. Pero por una doctora nos llama y nos dice que en pacientes tan pequeños que es mejor hacerle un seguimiento y que le hagamos otras pruebas, y por esa doctora mi hijo pues se lo diagnosticaron. ¿Y qué pruebas así le hicieron que te parecieran más llamativas o más molestas? El jugo gástrico. El jugo gástrico y el TAC que le hicieron por ser tan pequeño, porque le tuvieron que sedar porque no se estaba quieto, claro. El tratamiento al principio incluye una serie de fármacos por vía oral, pero ya te dicen que también tiene que pincharle un fármaco. ¿Cuántos fármacos empezaste a darle? 4. 4 fármacos y aparte el pinchazo. Eso es. Aparte el pinchazo diario. Y afortunadamente de los efectos secundarios potenciales o previsibles no ha aparecido ninguno. Ninguno. Le hicieron muchísimas pruebas, le miraban, le tocaban el hígado, los tendones, todo y nada. Vale. Nunca, ni el niño ha vomitado nunca, ni nada de nada. Supongo que tuvisteis una cuota importante de susto al principio, ¿no? Mucho susto, claro. Yo no, cuando nos encerraron en aquella habitación no sabíamos ni por dónde. No sabía si iba a volver a salir de ahí, qué iba a pasar con nosotros. No sabía nada. Porque te van diciendo, también van no ocultando cosas, sino cosas que no te dicen. No es que te estén mintiendo, sino que no te dicen. Y supongo que también por nosotros, para que no nos asustáramos, por tal, pero luego te empiezan a decir los efectos secundarios de la medicina, todo, y te empiezas a asustar un poquito. Y pasamos unos días muy malos. Y luego nos quedaba tu propio caso. Sí. Yo empecé en el centro de salud, haciéndonos todos en mi centro de salud normal. Y a raíz de que mi hijo ingresó, fue cuando ya nos empezaron a ver allí otro doctor. Y fue ahí, claro, nos volvieron a hacer la tuberculosis, que es el mantús, ¿no? Sí. Y nos lo hicieron y dio positivo. Pero nos dijeron que no nos asustáramos porque el mantús solo con un contacto normal puede dar positivo. Efectivamente, ya os lo comentamos siempre, que tener el mantús positivo no indica tener la enfermedad. Claro. Indica haber contactado, aunque hay otras causas de mantús positivo, pero en este caso era haber contactado con alguien que tuviera la enfermedad y tú eras una conviviente directa de tu hermano. Y luego cada cierto tiempo nos hacían una radiografía y nos hacían análisis pues para tener un seguimiento. Y en una de esas radiografías me salió una manchita. Pero tú en todo este tiempo estabas perfectamente. Sí, yo nunca he estado mal. No habías tenido yo estoy siempre. Ni el más mínimo síntoma, ni más tos, ni fiebre, ni pérdida de peso, ni nada, ni apetito de ninguna cosa. Nada. Como estabas asintomática, dijimos, bueno, hay que hacer una broncoscopia. Sí. Hay que hacer una broncoscopia para confirmar que lo que tiene ahí
pues puede estar en relación con la patología de tu hermano. Eso es. Y tú, cuando te dije lo de la broncoscopia, ¿cómo lo llevaste? Pues nada, todo el mundo me decía que era una cosa súper invasiva, que era hasta doloroso, pero yo no Pero yo te dije, te vamos a sedar, te vamos a dormir. Sí, estuve desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el hospital. Ingresada ese día, me la hicieron y ya está. Y hicimos un broncoaspirado y un lavado broncoalveolar buscando el cultivo microbiológico. Y bueno, en unos días, unas semanas, nos salió que era una tuberculosis. Entonces, en ese momento yo te digo ya que tienes una tuberculosis, ¿y qué piensas? Que me tenía que tocar. Que tenía que tocar. Sí, porque yo cuando mi hijo pensé, ojalá me hubiera tocado a mí, y mira, después me tocó a mí. En ese momento, claro, el choque ya no fue de tanto impacto como al principio, porque ya habías visto lo que era la enfermedad con tu hermano y con tu hijo. Claro, hombre, si mi hijo hubiera estado mal, hubiera sido peor, claro. Porque yo hubiera dicho, madre mía, ¿qué me va a pasar? Pero al ver que mi hijo está bien y sigue estando bien y todo da bien y positivo, pues no sé, no es como es de otra manera. Bueno, te diseñamos una pauta de tratamiento, bien, y dijiste, vaya este médico... Que aquí, para no tener mucho... 4 fármacos y uno de ellos pinchazo al principio todos los días. De lunes a sábado. Vale. ¿Y cómo llevabas eso? Fatal. No, es que no paras de pensar en esto, porque es todos los días, tienes que ir al centro de salud a que te pinchen todos los días. Me fui de puente o me fui de vacaciones y tuve que buscar centro de salud para ir a pincharme, decir lo que me pasaba. El informe y eso, el informe y todo. Entonces, es el rollo. Al pasar varios meses ya te digo, te quitamos el pinchazo, entonces bueno, ya me ha tomado mi familia, yo creo, para decírselo, para que ya no tenía que volver. Es que ya no tengo, es que es otra cosa, porque ya lo haces en tu casa, te lo tomas a tu hora y ya está. Este era el vídeo que nos transmite una impresión positiva. Sonia fue una paciente muy generosa, nos abrió las puertas de la consulta. Esto no es una actriz, es una paciente real. Y además este vídeo nos ilustra de cómo hemos mejorado. Como habéis visto, es anterior a la pandemia, tiene 5 o 6 años, y el 85% de las tuberculosis de todo el mundo se curan, son sensibles, se curan con un esquema de 3-4 fármacos durante 6 meses. Pero en los últimos años hemos tenido una eclosión peligrosa, que era la tuberculosis multidrogoresistente, que es aquella resistente al menos a los 2 fármacos más importantes para controlarla, que eran rifampicina y soniazida. Hasta hace muy poco, esa tuberculosis multidrogoresistente, que es la que sufrió Sonia, la que sufrió su hermano y la que sufrió su hijo, se trataba con esquemas de tratamiento de 1 año y medio de tratamiento, y los primeros 6 meses, si todo iba bien, había que hacerle un pinchazo diario, una inyección intramuscular, de lunes a sábado. Afortunadamente, el diagnóstico en los últimos tiempos ha mejorado con las técnicas moleculares y sobre todo el tratamiento. Hoy podemos tratar una tuberculosis multidrogoresistente con un esquema de tratamiento únicamente oral, con 3 fármacos durante 6 o como mucho 9 meses, si hay una amplia carga bacilar. Por tanto, la sociedad avanza, la ciencia avanza y esperemos que todos podamos seguir avanzando en el control de la tuberculosis. Este es el final de la mesa. Muchas gracias.